Bueno, buenas tardes. Ahora la segunda ponencia, creo que de esta tarde, en relación a las personas con discapacidad, por la parte de la sección de diversidad funcional, y es sobre la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero en relación con las personas con discapacidad, lo que le afecta a la reforma y los procedimientos en los que intervenga. Nuestra ponente va a ser doña Yolanda de Luqui López Tapia, que es profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga. Ya es que no hay departamento de procesal, ¿no? Ya son otras Somos área. denominaciones, de todo sobradamente conocida, ¿no? Que entre compañeros y que haya sido profesora ya nos conocemos bastante. Entonces, sin más, paso a darle la palabra. Gracias, Yolanda. Muchas gracias, María Dolores. Encantada de volver al colegio. Bueno, me hubiera gustado, lo que pasa es que ha habido problemas con la inscripción y demás, haber asistido a todas las jornadas de ayer y de hoy. Y bueno, intentaré conectarme mañana porque me parece un acierto, dado que esta reforma pues impacta, de ahí el nombre, impacta de lleno en todos los que nos dedicamos al derecho procesal, que sois todos los abogados que ejercéis y bueno, y los que nos dedicamos a estudiar las leyes procesales para luego, bueno, investigar y luego formar a los futuros abogados. El protagonismo de la discapacidad o de la capacidad, a mejor llamar capacidad que discapacidad, pero el protagonismo aquí es menor. Nosotros ya tuvimos nuestro momento de estrellato con la Ley 8/2021 y bueno, esta no es una reforma enfocada a la protección o al tratamiento o a la reforma de procedimientos que podría haber aprovechado el legislador para cambiar algunas cosillas que la Ley 8/2021 no, no terminó de ajustar, pero bueno, no lo ha hecho. Esperemos que lo haga en futuras reformas. Pero ya digo que no hay muchos cambios. Pero bueno, aún así sí creo que es necesario dar unas pinceladas que sí afectan a los procesos en los que participa una persona con discapacidad. Y por lo tanto, bueno, mi exposición va a ser muy breve, ¿no? Porque creo que además los temas gordos de la reforma, que en realidad son los puntos claves de la reforma, como habéis visto el día de ayer y veréis también mañana, pues son la reforma orgánica, en la reforma del cambio a tribunales de instancia, los MASC obligatorios, que creo que sobre todo de lo que se ha hablado ha sido de MASC obligatorios, y otras reformas lo llama el legislador para intentar ser eficiente. Bueno, no sabemos ese mantra de la eficiencia procesal que se repite últimamente en los últimos años muchísimo, pues no sé si al final se cumplirá o no se cumplirá, ¿no? Y es la capacidad de ser más eficaces con la inversión de medios necesarias. Bueno, ya todos sabemos a lo que nos acostumbra el legislador, que es a cambiar todo para luego no cambiar nada, o sea, como la paradoja de Lampedusa, no sé si habéis oído hablar alguna vez del gato pardo, ¿no? De la novela del gato pardo en la que todo tiene que cambiar para que nada cambie. Pues yo últimamente es lo que veo en las reformas procesales. Todo cambia para que nada cambie, o todo tiene que cambiar para que nada cambie. Por tanto, ya digo, otras reformas para ser eficientes, pues veremos. Yo tengo mis dudas que al final, pues detrás de todo esto esté la eficiencia procesal y no haya otros intereses. En materia, y me voy a centrar ya en el tema, en materia de capacidad, sí considero importante distinguir. Cuando hablamos de o reglas procedimentales que van a afectar a personas con discapacidad, podemos hablar de procesos en los que participa la persona con discapacidad como protagonista para proteger a esa persona con discapacidad, proteger su patrimonio. Estamos hablando de medidas de apoyo, hablamos de expedientes de jurisdicción voluntaria con relación a la persona con discapacidad, pero no podemos dejar de lado
que la persona con discapacidad también puede ser protagonista en un proceso civil porque reclame el cumplimiento de un derecho como demandante o porque se le reclame el cumplimiento de una obligación como demandado o en el proceso penal porque sea autor de o presunto autor de un hecho delictivo o porque sea víctima. Y esto es un aspecto fundamental sobre el que voy a hacer mi reflexión particular y no sé si la compartiréis conmigo. Por lo tanto, creo que hay que enfocar, por un lado, la reforma, el impacto de la Ley 1/2025 sobre los procedimientos relacionados específicamente con personas con discapacidad, como el expediente de jurisdicción voluntaria en materia de provisión de medidas de apoyo o procesos civiles de provisión de apoyo, expedientes de jurisdicción voluntaria relacionadas con el patrimonio de la persona con discapacidad o con su consentimiento a prestar su imagen y demás. Y por otro lado, procedimientos en los que participa la persona con discapacidad como víctima, como demandante, como demandado, como acusación particular, como testigo de un procedimiento penal o incluso como testigo de un proceso civil, que también puede ser, ¿no? Por eso voy a hacer, o las diapositivas que tengo preparadas, pues inciden un poco en esos dos aspectos de la reforma de la ley en esta materia. Lo primero, en relación con los procedimientos que apoyan, o sea, que están destinados a proteger a la persona con discapacidad en esa provisión de apoyo o en expedientes de jurisdicción voluntaria, lo primero que hay que poner sobre la mesa es la reforma orgánica. Y aquí sí es muy importante resaltar que, bueno, ha habido mucho movimiento doctrinal de abogados en ejercicio que venían reclamando desde hace mucho tiempo una especialización en familia, infancia y capacidad. Conoceréis la plataforma de Familia y Derecho, que su propuesta siempre ha sido a unificar las materias de familia, infancia y capacidad en el ámbito civil y exigir o reclamar una especialización en estas materias. Y parece, bueno, si uno lee la ley y empieza a leer la ley, que, bueno, por fin ha llegado esa ansiada especialización, porque de lo que leemos en la ley, pues vemos que en esos tribunales de instancia que se han creado, pues hay secciones de familia, infancia y capacidad. Por lo tanto, lo primero que hay es se aglutina el tema de familia con el tema de menores y el tema de capacidad. Lo que hasta ahora hemos tenido, por ejemplo, en Málaga Capital, diferenciado, especializado por vía del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, especializado, ahora mismo está o se unirá con la reforma, se une en una materia concreta de especialización. Eso, obviamente, desde mi punto de vista, creo que es un acierto de la ley. Un acierto del legislador que por fin, ya digo, lo viene reclamando, lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo los que bueno, trabajamos en este ámbito porque consideramos que la especialización beneficia la justicia que se imparte en estos ámbitos. Son procedimientos, las materias que se abordan en estos procedimientos son unas materias muy sensibles, con unos componentes emocionales muy diferentes a otro tipo de conflictos que surgen en el ámbito jurisdiccional civil y por tanto no nos vale cualquier juez. Nos tiene que valer un juez especializado que esté formado en la materia, que tenga muchas habilidades, por supuesto jurídicas, pero otro tipo de habilidades para afrontar estos conflictos o para solucionar estos conflictos que tienen componentes muy diferentes a otro tipo de conflictos. Por lo tanto, quizá esto es lo que a mí más me gusta de la ley, que por fin tenemos una especialización, entre comillas, porque ahí lo veis en la pantalla, que yo le llamo una falacia, porque en principio, si uno lee la ley atropelladamente, rápidamente dice, bien, secciones de familia, infancia y capacidad, por fin, especialización en las tres materias que tienen muchas cosas en común. Pero luego si leemos más concretamente el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos damos cuenta que esa especialización es una falacia. Por tanto,
o sea, si se aglutinan las materias, perfecto. Pero, ojo, al aglutinarse las materias familia, infancia y capacidad, significa que va a haber un aumento de trabajo. Los jueces que vayan a trabajar en conflictos de familia, infancia, ahora van a tener que trabajar sobre capacidad, con lo cual va a haber un aumento de trabajo muy considerable. Eso significa que, bueno, tendremos que coger a los jueces que estaban especializados en capacidad y llevárnoslos a la sección de familia, infancia y capacidad. Si hay una reorganización jurisdiccional que pueda aumentar la dotación judicial en estas secciones o en estas materias especializadas, pues perfecto. Si no, vamos a duplicar o triplicar el trabajo y va a ser complicado que se pueda impartir una justicia de calidad. Yo no me dedico al ejercicio, pero el otro día me comentaban que las vistas de divorcio están señaladas para febrero de 2026. Si ahora le añadimos a todos esos jueces que tienen que tener además la capacidad, todas las medidas de apoyo, todos los expedientes de jurisdicción voluntaria, ¿a cuánto nos vamos a ir a una vista de divorcio? En la que ya, y que además sin medidas provisionales, o sea, que es que las medidas provisionales unidas al juicio, pero a febrero-marzo de 2026. Con lo cual, es lo de siempre. Si no tenemos más dotación de jueces, lógicamente el hecho de que esté especializado, de que esté aglutinado la materia, familia, infancia y capacidad, al final, pues no va a funcionar. Y por otro lado, la especialización, que también sería pues, lo deseable, lo que hemos reclamado, lo que viene reclamando la mayoría de los abogados de familia que trabajan y los abogados dedicados a capacidad, que sea una materia especializada. ¿Pero qué ha hecho la ley? Pues lo de siempre. Lo que pasa es que lo ha llamado de otra manera, pero ¿qué ha hecho? Especializar las secciones de familia, infancia y capacidad. Ahora le mete capacidad, ya no son juzgados de familia, son secciones de esos tribunales de instancia, pero los especializa en función de la carga de trabajo. Y eso era lo que hacía el 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Especializaba en aquellos partidos judiciales donde la carga de trabajo era muy grande y por tanto establecía juzgados de familia. En Málaga tenía pues 4 juzgados de familia. Por lo tanto, si ahora me sigue diciendo en la Ley Orgánica del Poder Judicial que las secciones de familia, infancia y capacidad van a estar creadas en aquellos lugares que por carga de trabajo necesitan esa especialización, pues no hay una especialización como tal, como podemos hablar de los juzgados de lo mercantil. Los juzgados de lo mercantil sí que está, esa materia, la materia mercantil sí está especializada. Y los asuntos de mercantil no superan a los asuntos de familia. Con lo cual, ¿por qué la justicia mercantil está establecida con carácter general y lo está también con esta ley? Es decir, en cada provincia habrá una sección de lo mercantil en los tribunales de instancia. ¿Por qué no hay una sección de familia, infancia y capacidad en partidos judiciales o en provincias, ¿no? Con un número de jueces que pueda hacer frente al número de litigios que se planteen. Por lo tanto, ya digo, aquí toda la ilusión que uno puede tener cuando lee la ley y dice los tribunales de instancia están formados por secciones de familia, infancia y capacidad, pues se te cae los palos del sombrajo, valga, si me permitís la referencia, pero ¿por qué? Porque no hay tal especialización. Cuando sigue uno leyendo dice, pero mira, el 86.2 parece que pudiera pensar en que hay otra vía de especialización que puede ser lo que se llama o lo que podemos llamar la comarcalización de la especialización. Es decir, vale, entendemos que a lo mejor en el partido judicial de Torremolinos no haya una sección de familia, infancia y capacidad, pero ¿qué tal si la hay en el partido de Fuengirola y atiende a Fuengirola y a Torremolinos? Porque las secciones de familia, infancia y capacidad no son solo los jueces especializados, es todo lo que lleva especializado aparte, todos los equipos, el personal que trabaja en un juzgado de familia. Con lo cual, esa comarcalización a la que se refiere el 86.2, que dice se podrá, siempre es en función de la carga de trabajo, pero bueno, uno dice, bueno, pues a lo mejor por la vía de la comarcalización, pues podemos tener una sección de infancia, familia y capacidad que pueda servir
a 2 partidos judiciales limítrofes, ¿no? En materia de capacidad, pues esto supondría, pues claro, romper con una regla determinada, que es que la competencia, como sabéis, en materia de capacidad siempre está atribuida al juez de residencia de la persona con discapacidad. Claro, el comarcalizar un tribunal o una sección significa que la persona con discapacidad tiene que desplazarse, ¿no? Para eso podríamos, bueno, ajustar las oficinas de justicia del municipio, que ahí parece que van a tener una función importante en la cercanía de la persona con la justicia, del acceso a la justicia. En fin, eso sería un inconveniente, pero claro, habría que elegir el mal menor en estos casos, ¿no? ¿Qué queremos? Una sección especializada en un partido o en varios partidos judiciales que tienen un volumen de asuntos considerable, todos ellos, o lo dejamos que de esos asuntos de familia, infancia y capacidad conozca el juez, o sea, la sección civil, que es lo que va a pasar en los partidos que no esté especializado. Y por último, una vía que, bueno, es como, vale, no todo es tan negro, que lo establece el 86.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es que aunque no esté especializada la sección, no haya una sección especializada, aunque no se haya comarcalizado esa sección que pueda atender a varios partidos judiciales, sí al menos de los jueces que forman la sección civil, si hay un juez con formación específica en familia, infancia y capacidad, que sea ese el que se dedique exclusivamente a los asuntos de familia de ese partido judicial. Por ahí, bueno, pues es como una válvula de escape de decir, bueno, al menos el juez lo vamos a tener especializado, pero no es lo mismo tener especializado al juez concreto que no tener una sección dedicada a familia, infancia y capacidad, porque es lo que quiere el legislador. Lo que pasa es que lo hace luego en función de lo que, bueno, que no, que lo plantea en función de la carga de trabajo. ¿Y qué es lo que pasa en la planta, ¿no? Porque claro, esto vamos a ver luego en los números como, y lo he puesto solamente en Málaga capital y en Málaga provincia, pero por lo que he mirado en toda Andalucía exactamente igual. Esa comarcalización que nos gustaría, esas secciones de infancia, familia y capacidad en función de la carga de trabajo, pues no están. Porque ¿qué ha pasado? En Málaga capital ha aumentado a 5 secciones de familia, infancia y capacidad, que yo ya no sé hasta qué punto estarán servidas por uno o dos jueces o tres jueces, mucho me temo que van a estar servidas por un juez, porque no van a aumentar la dotación de plazas judiciales y, por lo tanto, sigue lo mismo, porque son 4 juzgados de familia más el de capacidad, 5. Por tanto, seguimos exactamente igual, no ha cambiado absolutamente nada. Y en Málaga provincia no se crea ninguna sección de familia, infancia y capacidad, ninguna, ni en Marbella, ni en Vélez Málaga, ni en Antequera, ni en Ronda, en ninguna, que en Andalucía, fuera de las capitales de provincia, solamente que yo haya visto, y salvo error o omisión, solo Jerez tiene sección de familia, infancia y capacidad. Con lo cual, ¿dónde estamos en este punto? En el mismo punto que antes de la Ley 1/2025. En el mismo punto. Tenemos juzgados especializados en capitales de provincia y punto y final. El que quiera someter un proceso de divorcio en Marbella, pues tiene que ir a la sección civil, que es el juzgado de primera instancia antiguo. Con lo cual no hay ninguna especialización, salvo, ya digo, la vía esa de que al final el juez de la sección civil, si hay varios en los partidos judiciales, pueda pueda estar especializado. Pero eso, bueno, ahí está, no sé hasta qué punto se podrá o no se podrá cumplimentar. Porque además siempre la ley se cura bien en salud, es decir, si lo hay, eso ya es cuestión de concurso de los jueces y demás, si hay, pues que sea ese, pero si no hay, pues no aguantamos. Entonces, ¿dónde está la especialización? En que lo has llamado secciones de infancia, familia y capacidad, pero no me has dado no me has dotado ninguna sección en ningún partido judicial de la provincia. Y en lo que hay es lo que teníamos ya. Con lo cual, muy pesimista. Desde el punto de vista de familia, infancia y capacidad, muy pesimista. No hemos avanzado nada. Segundo punto de la reforma o punto clave de la reforma, los MASC.
también me pesimista aquí. La verdad que salgo de aquí bastante pesimista. Los Musk, bueno, esto es una reflexión que me gustaría que, bueno, por lo menos yo, en la planta orgánica, porque he hablado de la especialización en familia, infancia y capacidad en el ámbito civil, pero luego hemos visto cómo se crean secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia para tratar los asuntos penales en los que las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Todavía no habéis, o sea, la parte penal creo que es mañana, ¿no? Pero bueno, me imagino que si habréis echado un vistazo a la ley, sabéis que se crean secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia. Un poco el proyecto piloto que hubo en Las Palmas de Gran Canaria, pues ahora se ha extrapolado ya como ley y se crea, porque era una demanda de la LOPIVI, ¿no? La Ley de Prevención de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y se crean esas secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia. Y habla específicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué se especializa? Porque la violencia contra niños, niñas, adolescentes tiene también o está necesitada de una tutela jurisdiccional muy concreta, muy específica, en las que todos sabemos cuáles son las piezas clave para que funcione, para que al final el que comete un delito de violencia contra un niño, una niña, un adolescente, pues al final sea condenado, porque necesitamos testimonio, necesitamos credibilidad, jueces formados en credibilidad del testimonio, necesitamos la solidez de un testimonio, pero a su vez necesitamos evitar la revictimización, porque un niño, una niña o un adolescente revictimizado es un problema para ese adulto en el futuro. Por lo tanto, yo veo muy acertadas estas secciones con jueces especializados, pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? A mí me parece que están necesitadas de la misma especialización en cuanto hablamos de violencia contra esas personas, aunque sean mayores de edad. Tienen discapacidad intelectual y por tanto necesitan una tutela jurisdiccional por parte del juez al nivel de evitar revictimización, a nivel de credibilidad del testimonio, a nivel de prueba preconstituida, que bueno, ya está establecido, pero ¿por qué creamos esa especialización y dejamos fuera a las personas con discapacidad intelectual? Porque es que el legislador muchas veces, cuando habla de discapacidad, bueno, mete a todo el mundo en el mismo saco y no puede ser. O sea, la discapacidad tiene tantas vertientes, tantas variantes que no podemos meter, obviamente no vamos a meter en esta sección a la persona que tiene una discapacidad auditiva, lógicamente, pero una persona con discapacidad intelectual necesita esa protección que en principio es la que ha motivado al legislador a crear esas secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia. Entonces yo aquí sí rompo una lanza en favor de, oiga, ¿qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? Necesitan prueba preconstituida, necesitan alguien formado en credibilidad del testimonio, igual que con un menor de 5, 4, 10, lo que sea, igual que con un adolescente, necesita una tutela específica, en una sección específica que tenga todo para evitar ese contacto con la justicia tan hostil que muchas veces es la justicia, en esos salas de juzgados tan hostiles y que probablemente las secciones pues serán más amables, en el sentido de más humanitaria, ¿no? De una justicia humanizada. Por eso a mí me parece mal que no se hayan, y como, bueno, como eh, persona que investiga en materia de capacidad y discapacidad, creo que aquí pues se ha olvidado de las personas con discapacidad intelectual, que seguirán yendo como cuando sean víctimas, seguirán yendo a un juzgado de... bueno, si hablamos de violencia sobre la mujer, sí irán ahí, pero si hablamos de otro tipo de violencia, pues irán juzgado de instrucción o, bueno, a los tribunales con secciones de instrucción y de penal y demás. Eh, Sobre todo cuando estadísticamente la violencia frente a las personas con discapacidad intelectual es muy alta, muy alta. Es decir, hay un alto porcentaje de violencia contra las personas con discapacidad intelectual, sobre todo en delitos contra la libertad sexual. Por tanto, bueno, eso iría a la sección de violencia sobre la mujer, ¿no? Pero bueno, si fuera en,
otro tipo de delitos que también los hay, ¿no? De lesiones, en fin, muchos delitos. Por lo tanto, en la parte orgánica sí quería terminar con esta reflexión. En cuanto a los MASC, que iba a los MASC. Los MASC, pues también tenemos que distinguir entre MASC obligatorios que introduce la reforma para las personas con discapacidad en las que soliciten ellas o los demás legitimados una provisión de medidas de apoyo, o los MASC que sí serán obligatorios en aquellos casos en los que persona con discapacidad reclame un derecho, el cumplimiento de un derecho, el cumplimiento de una obligación. Es decir, personas con discapacidad que sean titulares de un derecho y que vayan a un proceso civil como cualquier persona. En el ámbito de la no obligatoriedad, pues todos habréis leído en la reforma que los MAC son obligatorios, es decir, es un requisito de procedibilidad, salvo en medidas de apoyo, en expedientes de jurisdicción voluntaria, en materias de paternidad, filiación y demás. Y simplemente a modo de curiosidad, ¿y el internamiento? Porque no dice nada. El legislador ha hecho un elenco de materias excluidas de los MASC, del carácter obligatorio de los MASC como requisito de procedibilidad, pero se le ha olvidado el internamiento, con lo cual no vamos a ser más papistas que el Papa y no vamos a pensar que para ir a pedir una autorización de internamiento necesitamos ir a un MASC. Pero, oiga, legislador, que usted ha tenido mucho tiempo para hacer esta reforma, hágalo bien, hágalo bien. Por lo menos incluya el internamiento, si es que nada más que hay que seguir el orden de los procesos especiales y ve que está el internamiento en el 763, incluyalo también. Desde mi punto de vista es del todo ilógico pensar que tenemos que ir a un MASC para solicitar una autorización para un internamiento, pero alguien que aplique en puridad la norma dirá, ah, no lo pone, con lo cual me tengo que ir. Pero bueno, obviamente eso es a modo de anécdota, es decir, se le ha olvidado el internamiento. Y en cuanto a la obligatoriedad de los MAS como en los procesos en los que participe la persona con discapacidad, pues claro, aquí las personas con discapacidad lo tienen complicado. Dificultades en la accesibilidad, ¿no? Nos encontramos en que sabéis que en nuestra ley estrella en materia de capacidad, en la ley 8/2021, pues se introdujo el artículo 7 bis con los ajustes procedimentales que, bueno, se han implementado, incluso se han reformado posteriormente para hacerlo extensivo a los mayores de 65 años, mayores de 80, tramitación preferente, ajustes procedimentales para garantizar el acceso a la justicia, para, en definitiva, humanizar la justicia. Y eso está muy bien. Bueno, estamos en ese proceso. Todavía estamos esperando el reglamento del facilitador que no llega, en fin, la implantación del facilitador. La Junta de Andalucía, el otro día estuve bueno, en una ponencia que dio el consejero, el director de Justicia Juvenil, y dijo que sí, que ya estaba todo, casi todo en marcha para implantar el facilitador, pero bueno, por lo menos puede que estemos en el camino. Pero ¿qué pasa con los MASC? Porque si ahora son obligatorios, ¿cómo garantizo yo? O sea, es obligatorio, con lo cual forma parte de un acceso a la justicia. Accedo a la justicia o bien a una justicia judicial o bien a una justicia extrajudicial. Es más, me exigen acceder a una justicia, como esa frase que el legislador pone en la ley, hay que pasar por el templo de la concordia antes de pasar por el templo de la justicia, ¿no? Vale, pues si tengo que pasar por el templo de la concordia, oiga, póngame una rampa, entre comillas, entenderme, ¿no? Póngame una rampa para ir al templo de la concordia, porque si no puedo entrar en el templo de la concordia, difícilmente voy a concordiar, si existe ese verbo, ¿no? Con lo cual, creo que falta accesibilidad en los MASC. Por otro lado, si hablamos de, claro, y aquí distingo entre la discapacidad intelectual y la discapacidad motora, sensitiva. Obviamente en todos hace falta esos ajustes o que estén regulados esos ajustes. La ley de mediación sí hace referencia, pero muy, muy, muy de pasada, y el resto, por supuesto, de MASC, pues no se hace referencia ninguna a la accesibilidad. O sea, no puedo pensar en que, bueno, pues pensemos
proceso colaborativo entre abogados en los que, bueno, pues esté prevista una accesibilidad. Me cuesta trabajo, a no ser que iríamos al tercer punto, que me lo pague yo, persona con discapacidad. Es decir, me obligan a ir a un MASC, pero claro, soy ciego. ¿Y cómo, cómo trabajo yo, cómo negocio yo en ese MASC? Si me tendrán que traducir todo a braille, tendré que pagarme a alguien, salvo que la ONCE, que en este caso me consta que la ONCE siempre proporciona ese apoyo, la ONCE pues me dé la opción braille o la opción lengua de signos o lo que sea. Eso por un lado. Podría ser la salida, pero al final me lo voy a tener que pagar yo. Aparte de lo que estabais hablando antes, del coste de los MASC, la falta de repercusión en las costas y demás, todo eso, pues el coste va a tener que repercutir en la propia persona con discapacidad. Y por otro lado, si hablamos con discapacidad intelectual, que hay un porcentaje muy alto de la población que se nos olvida que tiene una discapacidad intelectual leve, que nosotros prácticamente no notamos, pero que existe y que es necesario atender a esa diversidad, ¿no? Colocarlo en una situación en la que necesita adoptar por sí mismo un acuerdo, necesita un apoyo que pueda ser por parte del facilitador. Pero es que el mediador tiene como, es decir, si no contamos con el facilitador, y a ver si cómo explico esto bien, si no contamos con el facilitador, que tendríamos que pagarlo también nosotros, el mediador, en esa característica que tiene el mediador de neutralidad, constriñe muy mucho la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo si una de ellas tiene una discapacidad leve. Porque claro, si el mediador intenta ayudar, ya pierde su condición de neutral. Y con lo cual la otra parte va a decir, ojo que el mediador no está siendo neutral, está ayudando a la persona con discapacidad. Entonces yo veo los MASC muy difíciles de aplicar o con muchas trabas en las personas con discapacidad cuando quieran reclamar el impago de un arrendamiento, cuando quieran reclamar cualquier cuestión relativa a sus derechos. Obviamente, cuando hemos dicho, cuando es un apoyo, no hace falta ir a ningún MASC. Pero en esos casos, que pueden ser muchos, pues veo el MAS como obligatorio, veo que tiene muchas trabas para las personas con discapacidad. Y por último, y ya es puramente informativo, ¿no? Porque ya son cuestiones que era necesario reformar y que algunas tiene verdaderamente importancia, como os lo voy a decir, pero estaba cantado, entre comillas, que se tenía que reformar. Una es la competencia territorial en la aceptación de la herencia. Como sabéis, lo he dicho antes, en materia de discapacidad, pues siempre se tiende al foro o al fuero de la residencia de la persona con discapacidad. En materia de aceptación de la herencia y la autorización del curador para realizar actos en beneficio del apoyado, había una contradicción que hacía que el Tribunal Supremo siempre tuviera que manifestarse en cuestiones de competencia, ¿no? Hay muchas cuestiones de competencia en las que el Tribunal Supremo se ha tenido que pronunciar. Y lo que hace la Ley 1/2025 es especificar que los casos de aceptación de herencia, cuando se trate de una persona con discapacidad o un menor, se atenderá al fuero de residencia de la persona con discapacidad. No es más que adecuar lo que ya venía pasando en la práctica y que suscitaba muchas cuestiones de competencia, adecuarlo al criterio más conveniente, que siempre es el de la residencia de la persona con discapacidad. Y otra de las reformas que era necesaria atender era lo que ya había establecido primero el Estatuto de la Víctima y luego la ley de la LOPIVI, la Ley de Prevención de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, es mm, y la ley también de diciembre del 2023, es el tratamiento de la víctima con discapacidad, que ya se ha regulado de una forma conveniente en el proceso de adultos, pero que no se había regulado en consonancia en el proceso de menores. Y es que la víctima con discapacidad, igual que el menor, pueda declarar telemáticamente desde donde se encuentre sin necesidad de acudir para evitar la revictimización, para evitarle
los problemas añadidos a esa declaración, que pueda hacerlo telemáticamente, por un lado, esa es una opción, ahí tenéis transcrito el artículo que reforma la Ley Orgánica de Responsabilidad de los Menores, declaración telemática, y por otro lado, la prueba preconstituida, algo que ya está previsto en el Estatuto de la Víctima para las personas con discapacidad intelectual, la prueba preconstituida, el no tener que repetir la declaración siempre que sea con las debidas garantías en la fase de instrucción, con el investigado, con sus abogados y con el juez, el letrado de la Administración de Justicia, y eso sirva como prueba preconstituida para el plenario y que luego se pueda dictar sentencia. No es que no cambia nada, simplemente se adapta lo que existe para el proceso penal de adultos, se adapta a las víctimas con discapacidad para el proceso penal de menores. Y con esto creo que termino con, bueno, las pequeñitas reformas en materia de capacidad. Espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias a todos por su atención. Pues muchas gracias, Yolanda. Nos ha quedado claro y lo ha extendido. Aunque eso ha sido crítica. Bueno, si alguno queréis hacer alguna pregunta. Sí. El micrófono estaba por... Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, con referencia a la obligatoriedad de los MACs en algunos tipos de procedimientos, bueno, los que tengan que intervenir las personas con discapacidad. Mi pregunta es la siguiente, como se habla de la dificultad de estas personas de ponerle los medios adecuados para que puedan intervenir en esa fase de negociación inicial, mi pregunta es la siguiente, si actualmente, como ya se modificó la ley y existe la figura del guardador de hecho, que estoy cansada de ir a los tribunales porque solicitaba, como antiguamente era la figura del tutor legal, actualmente en principio solicitaba que los familiares fueran nombrados los curadores representativos. Pero bueno, ya están hartas de decirme que no hace falta porque si la familia es guardadora de hecho, se entiende como tal y ni siquiera necesitan un reconocimiento judicial para ello. En fin, al fin y al cabo, si existe esa figura del guardador de hecho, ese guardador de hecho como familiar podría intervenir en la negociación y sería, digamos, ajustado a derecho. Sí, sin problema. O sea, en realidad no entra dentro del catálogo que nos dice la Ley de Jurisdicción Voluntaria de actos para los que necesite la autorización judicial. Yo entiendo que el guardador de hecho como apoyo, como persona que apoya en el ejercicio de su capacidad, puede perfectamente intervenir para facilitar. Ojo, pero luego tenemos el respeto a los deseos, preferencia y voluntad. Tenemos que conjugar el principio de respeto a los deseos, preferencia y voluntad de la persona con discapacidad. Que ese guardador de hecho pueda hacer las veces de facilitador, en la práctica es lo que está haciendo. Claro. En la práctica hace eso muchas veces, ¿no? Con lo cual yo entiendo que sí, que al más podría ir el guardador de hecho, pero ojo, que la decisión la tiene que tomar la persona con discapacidad en ese apoyo concreto. Sí, por supuesto, porque como así está previsto en la ley, pero si está acompañado de ese guardador de hecho, se sobreentiende que él ya tiene ese apoyo necesario con Sí. su familiar que unido a sus deseos, supongo que luego serán las demás personas las que den, pongan en el documento oficial que la negociación se ha llevado a cabo con todas las garantías Y con que ha la estado preferencia. apoyado en el ejercicio de su capacidad Efectivamente. por un guardador de hecho. Ah, muy bien. A ver, que tampoco es que lo hacemos por descarte, ¿no? Porque no está en la Ley de Jurisdicción Voluntaria la autorización judicial para participar en un MASC. Vamos, yo creo que no hace falta. Yo quisiera aportar una cosa en relación con el impedimento que se ha expuesto aquí del tema de que el mediador abandona su neutralidad si resulta que intenta facilitar la comunicación de una de las partes. Desde mi punto de vista, evidentemente esto es una cosa casuística y habría que ir caso a caso, lógicamente, porque depende del grado de comunicación que pueda facilitar en la persona con discapacidad y depende también del apoyo que pueda tener o no, sea facilitador, sea guardador de hecho, o sea una persona en la que él confíe y quiera manifestar que quiere estar asistido de esa persona en las sesiones de mediación. Pero desde luego, si eso existe y la otra parte en la mediación o en la negociación admite la legitimidad de ambos, yo no le veo
problema a la neutralidad, porque tú estás intentando hacer tu papel desde el punto y hora de que tienes unas circunstancias y unas connotaciones particulares específicas y las tienes que hacer valer, pero si la otra parte está conforme en que tú participas de esa manera y esta persona, aparte del apoyo que pueda tener otra y cual, tú te esmeras más en que comprenda la situación, porque evidentemente no hablemos ya de personas con discapacidad psicológica, que es más complicado, pero evidentemente, o intelectual, pero si la persona se puede comunicar perfectamente dentro de que se utilice un lenguaje más asequible, más básico, más elemental, porque pueda tener dificultades, yo no le veo ahí ningún problema a hacer una mediación. No, yo no, Si te no. legitima la otra parte, Yo no le veo problema, simplemente que el hecho de que esté el propio mediador puede sentirse cohibido a la hora de decir, bueno, pues lo voy a explicar de esta manera porque podía sentirse cohibido. No digo que no lo pueda hacer, Cuando- que no entre dentro del concepto de neutralidad. cuando se nos presentan dificultades añadidas extraordinarias o específicas o especiales y tú las expones desde un principio antes de empezar a trabajar y todo el mundo da su opinión y se hace valer su voz y todo el mundo está conforme, esa legitimación te viene dada por las propias partes en la negociación y en este caso en la sesión de mediación, porque te están legitimando a ti. Evidentemente no es igual tratar con una persona que no tenga una dificultad añadida que con alguien que la tenga. Esto Claro. entra dentro del sentido común, como lo que hablábamos del tema del internamiento. Evidentemente una situación de emergencia en la que se pide un internamiento inmediato en un periodo de 24 horas, teniendo el informe de los médicos y tal y cual, no va a estar pendiente de un más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de salud pública, de orden público, de problemas, de riesgos, de cosas evidentemente que hay que dilucidar rápido. Claro, y además La realidad, ahí no contamos ya con el acuerdo. Claro, No contamos con el la realidad, consentimiento, yo pienso sino- que la realidad de cada caso en concreto es la que nos va a marcar la pauta de hasta dónde podamos excedernos o no excedernos o extralimitarnos en un determinado momento, pero no en situación de balancear la situación y tú nada más que hablar por el otro, ¿no? Al revés, en facilitar que la comprensión de todo el mecanismo se haga de manera adecuada Yo y creo que conveniente. eso es lo deseable. Hombre, Lo que eso es lo que ponía en sobre teoría claro, digo, todos a ver los si- mediadores tenemos formación de esto y si tenemos una dificultad añadida lo tenemos que hacer valer. Exacto, exacto. Porque la honestidad del sistema radica en eso, Claro, claro, en ser responsable de tu actuación en cada momento. exacto. Solo quería aportarlo. Lo siento, pero ya he tenido esta mañana que aguantarme la boca 2 o 3 veces, ya hoy, ya, hasta ahora ya no. Pues muchas gracias. Muy bien, me parece muy bien. A ver, Manuel. Toma. Es que no se oye de los que están online, que son... No hay preguntas. Es en relación con la acumulación de las materias. Ahora, bueno, por lo menos en Málaga tenemos el número 11 que está especializado en eso, pero y entonces ahora, si se va a repartir o cómo va a quedar eso, porque Supuestamente el 11, bueno, la carga de trabajo del 11 pasa a la o sea, aumenta el número de la sección está formada por 5 jueces. La sección de infancia, familia y especialidad está formada por 5 jueces. Con lo cual, los 4 que había antes, mal de capacidad. Entonces, pero estamos igual, vamos. claro, No hemos igual- cambiado Igual nada. se igual- reparte... O sea, que es lo mismo No, con otro nombre. Que ahora en vez de Ya. poner juzgado 11, Sí, va a poner sección de infancia, familia y capacidad. Y digo yo, todo ese dinero de los cartelitos que cuestan dinero, en fin. ya. Sí, vamos, que nada. ¿Qué? Todo eso, imagina, la remodelación de la Ciudad de la Justicia Justicia, con todos los cartelitos que hay que cambiar. A poco que, vamos, que no costará mucho, pero en fin, todos los carteles de directorios, de tal, todo eso tiene que cambiarse. Para nada. Bueno, sí, la oficina judicial. Yo entiendo que la oficina judicial, pero eso ya estaba desde el 2009 y nunca se puso en marcha. No, sí, lo que cambiará el cartelito. Donde pone juez de primera instancia pondrá tribunal de instancia. Lampedusa. Maravilloso, pero... Pues si no hay más preguntas, no hay tampoco de los que están participando online,
pues despedimos a Yolanda Muchas gracias. agradeciéndole que haya participado en esta charla por parte de la sección Muchísimas gracias a diversidad, vosotros por a la que contar siempre siempre contamos conmigo. contigo. Pues muchas Y gracias además por siempre te contar llamamos siempre. para las reformas, ¿no? Sí. Pues Muchas muchas gracias por gracias contar a ti. conmigo. Gracias.